Buen día, profesor. Bueno, a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la literatura infantil en el Perú, en la cual nos hemos basado de hechos importantes que se está dando en la literatura infantil en el Perú, de algunos cuentos y de algunos relatos que se va a dar conociendo mediante las exposiciones que les va a brindar mis compañeras. Bueno, seguimos con la exposición. Bueno, el tema principal es la literatura infantil en el Perú. Ahora hablaremos sobre el proceso de la literatura infantil en el Perú. Pero primero iniciaremos con el recuento de obras y etapas que constituyeron hitos importantes en el proceso de la literatura infantil. Primero tenemos Un viaje de Felipe Pardo, que corresponde a la época republicana, por significar un cambio de perspectiva en relación con la tradición literaria hispánica. Nos habla que esta obra es una sátira anticriollista sobre la antigua manera de viajar de los limeños de inicios de la República del Perú. Nos habla que esa obra apareció publicado por primera vez en el periódico limeño El Espejo de mi Tierra en 1840, en una sátira sobre las maneras antiguas de viajar de los limeños. Pero ¿quién era Felipe Pardo Aliaga? Nos habla que él fue un poeta satírico, dramaturgo, abogado y político peruano, perteneciente a la élite aristocrática limeña. Fue junto con Manuel Asensio Segura el representante más importante del costumbrismo en los inicios de la literatura peruana republicana. Como se puede ver en esta tercera imagen, también vamos a hablar del personaje principal de la obra de un viaje, en la cual es Goyito. Nos habla que la mayoría de los niños del Perú conocen esta obra del viaje del niño Goyito, y en la cual nos habla que aparece un cuento hecho y derecho para niños, en la cual nosotros nos estamos basando en ello. Pero este hecho que agrega un significado más al relato, cuál es su ligación estrecha a la realidad y a la circunstancia de su época. El tema, vamos a hablar sobre las tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas fueron escritas por Ricardo Palma, en la cual él es el más recordado en nuestro medio por ser el pionero en la redacción de tradiciones y es una de las figuras más reconocidas en las letras peruanas. Nos dice que desde joven estuvo ligado a los avatares políticos de una joven república, aún en proceso de consolidación, luego de escribir sus primeros poemas y colaborar con publicaciones. Nos habla que tiene valor indiscutible como literatura infantil, y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos primero Los ratones de Fray Martín, El alacrán de Fray Gómez, Don Dimas de la Tijereta, en la cual este conjunto de obras nos dice que es un universo muy rico de leyendas, consejos, anécdotas, refranes y trabalenguas, en la cual nosotras como docentes sabemos que es lo que más le encanta a un niño, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente tema, la cual son las baladas peruanas. Este es otro hito en el proceso de nuestra literatura infantil, por la cual está escrito por Manuel González Prada en 1871 y 1879. En la cual nos habla que las baladas peruanas es un antecedente del canto general de 1950, porque pone de relieve la cosmogonía americana, la defensa del indígena y el ámbito de la poesía hispanoamericana. Pero ¿quién era José Manuel? Nos habla que él es conocido como Manuel González Prada. Fue un ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano. Fue una de las figuras más influyentes en la letra y política del Perú. Bueno, también nos habla que en el pleno literario se considera a Manuel González Prada el más alto exponente del realismo peruano. Como poeta hizo innovaciones que le han ganado el título del precursor del modernismo americano. Sus poemarios más renombrados son Minúsculas y Exóticas. Como prosista es considerado uno de los mejores de Latinoamérica, destacando por sus demoladoras críticas sociales y políticas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el siguiente tema, en la cual tenemos la generación de 1900. En la generación de 1900, el símbolo es José Santos Chocano, cuyos poemas tienen todos los atributos para conmover a niños y a jóvenes, por su actitud abierta a la vida, por la plasticidad de sus imágenes, por su canto lleno de esperanza y hasta por la vida de su autor, tan llena de aventuras, a tal punto que ellos son infaltables en toda antología de literatura para niños.
También nos habla que es considerado uno de los poetas hispanoamericanos más importantes, por su poesía épica de un tono grandilocuente, muy sonora y llena de color, aunque también produjo poesía lírica de singular intimismo, todas ellas trabajadas con depurado formalismo dentro de los moldes del modernismo. También nos habla que su creación literaria obtuvo en el Perú un reconocimiento nunca antes visto. Llegó a ser literario más popular después de Ricardo Palma, aunque su ascendiente en los círculos literarios peruanos fue disminuyendo poco a poco, pero en beneficio otro grande de la poesía peruana, también puede ser relacionado con César Vallejo. Bueno, ahora vamos con la generación de 1915. La generación de 1915 es representativa por Abraham Valdelomar, quien escribió cuentos magisteriales como Evaristo, El vuelo de los cóndores y Todo es una ternura, y como lo podemos ver aquí Bueno, ahora vamos a hablar sobre la generación de 1915. La generación de 1915 es representativa por Abraham Valdelomar, quien escribió cuentos magistrales como Evaristo, El vuelo de los cóndores y Todo es una ternura. También mencionado como el Conde de Lemos. Fue un narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo peruano. Es considerado uno de los principales cuentistas del Perú, junto con Julio Ramón Ribeiro. También nos habla que fundó la revista literaria Colonida en 1916 y publicó su libro de cuentos, El Caballero Carmelo, en la cual nosotros sabemos que es muy conocida de este autor de Abraham Valdelomar. Viajó a diversas ciudades del Perú e incursionó una vez más en la política, siendo elegido diputado del Congreso Regional del Centro en 1919. También una de las obras de Abraham Valdelomar tenemos El Caballero Carmelo. Es el cuento infantil que por la intensidad de las emociones que suscita ha sido considerado por los niños como uno de los mejores de la literatura peruana hasta el día de hoy. Ahora hablaremos sobre la actualidad de la literatura infantil en el Perú. Nos dice que aquí, en la actualidad, las actividades de creación y promoción de literatura infantil viendo siendo sostenidas principalmente por 80 miembros o por 75. También nos habla que la generación de 1960, la generación del 60, tiene su emblema simbólico en el premio anual Juan Volatín, así lo llamaron. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la generación de 1960. Tiene como representante José María Eguren, en la cual él nos habla de que fue poeta, escritor, pintor y fotógrafo peruano. Entre sus obras, las más destacadas fueron Simbólicas y La canción de las figuras. José María Eguren es el único representante del simbolismo en el Perú, es decir, del simbolismo tardío que se desarrolló posteriormente al modernismo. En sus trabajos sugiere ambientes irreales, cargados de significaciones, librando al poema de toda connotación objetiva. Su trabajo tiene gran importancia, ya que se considera como el que inaugura la poesía contemporánea en el Perú. Eguren se le atribuye uno de los roles más decisivos para la iniciación de la tradición de la poesía moderna peruana, la que después se consideraría mundialmente en la presencia e influencia que ejerce la profunda e intensa poesía de César Vallejo. Nos habla que las obras de José María Eguren, su poesía está desligada de la realidad. Nos habla que también representa en nuestra literatura a la poesía pura, porque su poesía no tiene máculas ideológicas, morales ni religiosas o costumbristas e ignora lo erótico y lo civil. Nos habla también que eligió un vocablo preciso y sugerente, lirismo profundo y un lenguaje musical en sueños y visiones infantiles y alucinatorias. Por la característica principal, la constituye su mundo medieval visto a través de lo gótico, en la cual también pude mencionar una obra en la cual es Los días de carbón, en la cual es un cuento infantil. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañera para que continúe con la exposición. Continuando con el tema, tenemos la generación de 1945. En esa generación tenemos dos grandes escritores como Carlota,
Carballo y Francisco Izquierdo Ríos. Carlota Carballo de Núñez nació en Lima el 29 de junio de 1909. Ella fue una mujer pintora del Perú. Además de ejercer la docencia, el periodismo y su labor como artista, también obtuvo numerosos reconocimientos como poeta, compositora, dramaturga y escritora de la literatura infantil. En sus grandes obras tiene como la pintura, que hizo el autorretrato y los paniches desnudos. En sus canciones tiene La Flor de Cantuta y El Pancho Negro. En los cuentos tiene La Soledad de Timoteo, El Encuentro y Cuentos de Navidad. En la poesía tiene Ruiseñores, también Nocturnos, La Niña y el Mar, y Los Pájaros y la Estrella. Y en el teatro tiene La Tacita de Plata, La Valiente Osta y El Mingote de Papel. Ahora tenemos el otro escritor que se llama Francisco Izquierdo Ríos. Bueno, él nació el 29 de agosto de 1910 en Zaposoa. Él fue un escritor y maestro docente peruano y su género preferido fue el cuento. En sus obras tiene La Selva y otros cuentos. También tiene los cuentos del tío Doroteo, Días Oscuros, Mi Aldea, Gregorillo y Bagrecico. Ahora pasamos a la actualidad de la literatura infantil en el Perú. Ahí tenemos la generación 1960. Ahí tenemos a una escritora que es Rosa Serna Guardia. Ella nació en el año 1926 y fue una profesora, poetista y escritora peruana de la literatura infantil. En sus obras, como vemos, tiene Los días de carbón, El hombre de paja y Una flor de cuentos. Ahora pasamos a la generación de 1979. Bueno, en esa generación se vio la necesidad de apoyar a los procesos de cambio que se iniciaron en nuestra patria, ¿no? También tenemos a personajes más importantes que destacaron en la enseñanza de la literatura infantil en el Perú. Ahí tenemos a Ciro Alegría Bazán. Bueno, él nació el 4 de noviembre de 1909, fue un escritor, político y periodista peruano. Uno de los máximos también es representantes de la narrativa indigenista. Bueno, en sus obras tiene a La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno y Panqui el guerrero. Y también tiene Cumbre. Ahora doy pase a mi compañera. Abelardo Sánchez León nació el 17 de febrero de 1847 en Lima. Sus padres fueron Abelardo Sánchez León y Sara María Jiménez. Abelardo es dueño de una de las voces poéticas originales y distintas en la tradición poética peruana de la década 70. Sus obras: El tartamudo, El mundo en una gota de rocío, Por la puerta falsa, Buen lugar para morir. Mario Vargas Llosa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Es considerado como uno de los más importantes novelistas y político peruano. Alcanzó la fama en la década de los 60 con sus obras La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue un poeta y escritor peruano, hijo de Francisco de Paula Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Sus primeros poemas, Los Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922. Su obra más reconocida, Paco Yunque.
Oswaldo Reynosa. Jorge Oswaldo Reynosa Díaz nació el 10 de abril de 1931 en Arequipa. Sus padres Luis Reynosa y Rosa Díaz inculcaron en él el amor por la literatura. Fue el sexto de 8 hermanos. Debutó a los 24 años con el poemario Luzbel en 1955, que lo llevó al éxito. Libro de cuentos, Los Inocentes. En octubre no hay milagros, El escarabajo y el hombre. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 en Lima, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Hijo de Julio Ramón y Mercedes Zúñiga, fue el tercero de 4 hermanos. Su primer cuento, La vida gris, publicado en 1950, es la vida de un hombre que tenía una vida gris, sin alas, sin altas y bajas. Entre 1955 y 1992 escribió 9 libros. Los cuentos más célebres son Los gallinazos sin plumas, La insignia, Los cautivos, El doblaje. José Watanabe nació el 17 de marzo de 1945 en Trujillo. Su madre, Paula Veras Soto, peruana, y su padre, Harumi Watanabe, japonés. Watanabe es una de las voces más propias entre los poemas peruanos de la década 70. Sus poemas: Álbum de familia, El uso de la palabra, Historia natural, Cosas del cuerpo. Alfredo Brice Chineque nació el 19 de febrero de 1939 en Lima. Es un célebre escritor peruano por novelas como Mundo para Julius. Sus padres, Francisco Brice y Elena Chineque. Su obra ha recibido premios y ha sido traducida a diferentes idiomas. Novelas: Un mundo para Julius, Tantas veces Pedro, No me esperen en abril, El huerto de mi amada. Jorge Eduardo Eilson nació el 13 de abril de 1924 en Lima. Pertenece a la generación 50 y es considerado uno de los peruanos con mayor influencia en el ámbito de la poesía latinoamericana. Su padre era sueco y su madre limeña. Él quedó huérfano a los 7 años y desde ahí manifestó tendencias artísticas. Dibujaba, recitaba, tocaba piano. Obras: Moradas y Visiones del amor eterno. Reinos, Primera muerte de María, Naturaleza muerta. Danilo Sánchez León nació en Santiago de Chuco en 1943. Se sabe que Danilo desde niño fue dedicado a sus estudios. Siempre mantuvo los primeros puestos en el cuadro de méritos. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la vida de Danilo. En 1985 y 1990 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y en el 2001 ganó el Laurel de Oro de la Literatura Infantil y Juvenil. Sus libros: Ciudad Irreal, Mi tierra clavada en el alma, Santiago, tierra de poetas, Cuentos del Perú profundo. En la última parte del libro de Cuentos del Perú profundo se señala que gracias a esa historia el niño conocerá y comprenderá su realidad de manera emocionada y podrá también amarla. Una persona que se identifica con su cultura no solo basta que conozca la historia o sus territorios, sino también sus mitos, leyendas y cuentos. Folclore y literatura infantil en el Perú. El folclore es representado por los mitos, las leyendas y narraciones populares que nos dan a conocer lo que somos y lo que nunca debemos dejar de ser, porque ello contribuye a nuestra esencia y nuestra forma de situarnos en el mundo. Según Sánchez León, nos dice que Perú no solo es rico en oro y en plata, sino también en la literatura, porque en todas las regiones del territorio peruano tenemos un bagaje de 17 costumbres, leyendas y tradiciones que muy bien sirven de fuente de lectura para la literatura infantil. Por ejemplo, tenemos como parte de la lectura infantil las culturas nativas, como la aymara, que se encuentra en 6 provincias de Puno, en algunos distritos del departamento de Moquegua y Tacna, como el quechua también, que hasta hoy están presentes en nuestro pueblo, tanto en su lenguaje y forma de organizar, así como las manifestaciones artísticas en las cuales encontramos los retablos ayacuchanos, que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo y de la mano de nuestros artesanos, quienes han dado nuevo significado a estas hermosas obras de artes. Actualmente los retablos
chanos son diversos y gracias a ellos podemos conocer las historias, las costumbres y las fiestas. Y nos dan a conocer de su peculiar forma de entender al mundo. La literatura infantil aún se sigue conservando porque hay comunidades que aún se comunican con sus idiomas vernaculares a través de canciones ancestrales y adorando tierras sagradas como la Pachamama, el arco iris y el relámpago. Bueno, la Pachamama. Se le rinde un tributo a la Madre Tierra en señal de agradecimiento por los alimentos y protección brindada al ser humano durante el año anterior a su homenaje. Este evento se lleva a cabo en el Cusco y se realiza en agosto, el primer día del mes. En muchos lugares al interior del Perú, los niños escuchan primero los cuentos y relatos vinculados al folclore nativo, donde predominan las leyes vernaculares, los mitos, los cuentos andinos, las creencias, las costumbres, que en muchos casos es parte de la literatura infantil, que son leídos por los niños o también a veces son contados por sus familiares. La educación en el Perú debiera basarse en la actualidad, en las tradiciones orales y en el folclore, en algo que es el universo original del niño, debiendo entonces situarse en todo frente a la realidad y no como frecuentemente está a espaldas de ella, por lo que observamos que pocos son nuestros textos que contengan este tipo de literatura, porque mayormente las profesoras, así como también los padres, ofrecen siempre al niño una literatura ajena a nuestras vivencias, como la Caperucita Roja, los Tres Chanchitos, como Blancanieves y los Siete Enanitos. El cuento folclórico más representativo del Perú es El zorro y el sapo. A continuación les mostraré una pequeña parte de este cuento. Caminando ya por las orillas del río, encuentra al señor Sapo calentándose con el sol de la mañana. Sin poder resistirse y no teniendo a quien contar su apoteósica proeza, se acerca y le saluda. Buenos días, señor Sapo. ¿Qué hace dormitando en tan bonito día? Buenos días, Ato. ¿Y tú qué haces caminando esta hora con la lengua afuera y los pelos de punta, como si hubieras visto al mismo demonio? Contesta el sapo. Ah, señor Sapo, si supieras, acabo de salir victorioso de una carrera mortal contra 3 grandes y fieros perros del pastor. Los dejé como pasguatos. ¿Y tú qué harías en mi caso? Si apenas saltas tantito. Se jacta tratando de menospreciar al sapo. Señor Ato, no me crea tullido para una buena carrera. Si compitiera conmigo, más seguro que pierde. ¿Qué vas a correr tú? Sería una humillación hacerlo contigo, que ni saltar puedes. Le dice el zorro. Señor Ato, si estás seguro que tienes unas patas veloces, ¿qué te preocupa apostar conmigo una carrerita? Corremos hasta la punta del cerro donde empieza este río. Sería una vergüenza correr contigo, le dice desdeñoso. Sería peor si yo cuento a todo el mundo que el gran Ato no quiso apostar conmigo por miedo a perder. Le conmina el sapo. Verás que no avanzas ni unos metros cuando yo haya llegado ya a la meta. Le contesta. Eso lo veremos, señor Ato. Así quedaron la apuesta para el día siguiente a primera hora. El sapo por la tarde va en busca de sus familiares y compadres sapos. Les cuenta de la apuesta que había hecho con el señor zorro, porque era muy presuntuoso. Y entre todos hurgan una gran estrategia para vencer al alabancioso zorro. Al día siguiente, el sapo y el zorro se encuentran a la orilla del río para empezar la carrera. El zorro correría por tierra y el sapo por el río. Así los competidores se alistan para la contienda. Un chihuanco que por allí pasaba
se prestó para dar la partida a los dos adversarios. 1, 2, 3. A la cuenta de 3 salieron a toda velocidad. El zorro mostraba toda la capacidad de sus piernas y corría veloz. Calculando estar lejos, el zorro por si acaso se asoma al río y grita: ¡Señor sapo! El sapo contesta del río: ¡Croc, croc, croc! El zorro piensa que hasta el momento lo viene igualando el sapo. Por eso que acelera mucho más. De cierto trecho vuelve a asomarse al río y grita: ¡Señor sapo! El sapo contesta un poco más arriba de donde estaba el zorro: ¡Croc, croc, croc! El zorro piensa: ¡Ya me está ganando! Y vuelve a correr a toda velocidad. Más adelante, nuevamente averigua en el río llamando al sapo. Este con su peculiar canto contesta: ¡Croc, croc, croc! Ya más arriba. El zorro sigue corriendo más y más. Ya lengua afuera. Repite el acto de mirar al río, pero el croc, croc se escucha ya mucho más arriba que él. Había corrido demasiado, más de lo debido. Al no resistir más el agotamiento, se tira al suelo lengua afuera. Viendo que es imposible ganar al sapo, extenuado por el cansancio, allí mismo se desmaya. Cuando recobra la conciencia, avergonzado se levanta sin querer dar la cara al sapo, que lo había derrotado. Lo más ligero posible se aleja de allí y se pierde por las punas, a no dejarse ver nunca más con el señor sapo. Por su parte, el sapo había tramado una inteligente estrategia para ganar al zorro. Sus familiares y compadres quedaron de acuerdo en ubicarse a lo largo del río, de tramo en tramo, que cada vez que el zorro asomara al río, contestarían con el croc, croc, croc. Y de esta manera el zorro creyó que le contestaba el mismo sapo, cuando en cada tramo contestaban diferentes sapos, lo que condenó la perdición del zorro en la carrera, que de esta manera quedó humillado por un sapito. Historietas y literatura infantil en el Perú. Las tiras cómicos están en polémica en relación a la literatura, por lo que mencionaremos dos desventuras que según los Sonny Salas son principales para ellos, 1985. Una de ellas es la imagen del cual están hechos los cómics. La imaginación de los niños la recorta por los últimos límites fijados en las imágenes, no dándole al niño la oportunidad de crear algo diferente. La segunda sería: la historieta simplifica peligrosamente la realidad, porque para empezar están compuestas por personajes que ni siquiera se observa su rostro o gestos en algunos casos. Creatividad y literatura infantil en el Perú. Para Sobero, en 2008, nos dice que la creatividad es la capacidad específicamente humana para producir con originalidad, flexibilidad y fluidez valores materiales y espirituales cualitativamente nuevos con el propósito de satisfacer las necesidades sociales y personales. La creatividad es una virtud sumamente importante en los niños y ellos lo poseen de manera natural, y muchas veces somos los adultos los que impedimos su desarrollo creativo de manera natural, porque en muchos casos no le tomamos el debido interés y cuidado en el desarrollo de ese proceso creativo. Por ello, ante toda situación escrita o física creada por los niños, los adultos nos admiramos, porque no es tan peculiar que no se tiene otro igual. La literatura infantil y el fenómeno de la globalización. El fenómeno de la globalización no es igual que el ayer, porque se han producido cambios de todo orden, pues el nuevo ordenamiento social, político y cultural es diferente en todo el mundo. Considerando nuestro continente, como dice Molina en el 2012, nos dice: América vive un momento histórico crucial, al compás de los lineamientos impuestos por el FMI. En la gran mayoría de los países del subcontinente, los gobiernos están impulsando enardecidamente políticas económicas, cuyo denominador común es el neoliberalismo.
El nuevo rostro mundial se debe a los avances de la ciencia. El siglo XXI es considerado como la era de la tercera revolución, como lo diría Toffler, pero que a su vez también se ha acrecentado la deshumanización del hombre, porque vemos la peor crisis de la civilización y como tal la praxis literaria también ha sido afectada, toda vez que la sociedad actual poco le interesa la cultura y también la literatura. Se habría requerido reducir la creación literaria a unas cuantas fórmulas, nada más absurdo. Ni las máquinas, mucho menos las fórmulas pueden superar la inteligencia y crear literatura. Eso es solo para los seres humanos que poseen habilidades y sensibilidad. Aquí tenemos unos clásicos de la literatura mundial que nos sirven para estimular la lectura en los niños, como son Don Quijote, Los Tres Mosqueteros, Tom Sawyer, Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, Cuentos de la Selva y Harry Potter, por mencionar algunos de los más importantes a nivel mundial. Orígenes de la literatura infantil en el Perú. Se dice que la literatura infantil en nuestro país es remota como el hombre que echó raíces y se afincó en esta tierra, pues su evolución es entonces la misma que rige la historia, pudiendo distinguirse 4 grandes etapas con características sociales, económicas y culturales muy propias. En la siguiente diapositiva, en las culturas regionales preincas, pues se dice que el Perú es un país con un ancestro muy hondo en el tiempo y en la intensidad de sus manifestaciones artísticas. Consecuentemente, para comprenderlo, no se puede partir ni desde el mestizaje histórico, cultural o racial. Mucho antes se desarrollaron extraordinarios reinos y señoríos regionales, como fueron las culturas Chavín, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, Nazca, que felizmente los incas, en su dominio imperial de solo 200 años, supieron respetar y valorar. En las primeras obras de literatura infantil en el Perú, individualmente son los mitos, leyendas, fábulas, cuentos, poemas, canciones, adivinanzas, rimas, decires, con los cuales hallaron solaz, reacción y formación nuestros niños de primeras culturas que se establecieron y se desarrollaron en nuestro suelo. Para mencionar un ejemplo, me voy a referir, por ejemplo, al universo que pueblos, dioses y hombres de Huarochirí, una especie de Paul Bou que presenta la concepción del mundo de solo una provincia del Perú, aunque en sus proyecciones constituye un cuadro coherente y completo del mundo y la sociedad de toda esa época y región. En el Incario, pues se dice que acá el niño participaba así como del bienestar y de la consideración que merecía todo ser humano, de la educación y del arte. Los amautas tenían a su cargo la formación de los niños y jóvenes en los yaguayguasis o casas del saber. Eran los poetas o trovadores populares quienes, además de enseñar civismo y formar en los preceptos morales, enseñaban los mitos y leyendas a la juventud. El análisis de gran parte de la literatura quechua revela que tuvo como fin enseñar mediante mitos, leyendas, poemas y narraciones, en general a la juventud y niñez. Esto era quizá posiblemente a fin de lograr más fácilmente la labor de integración que fue un empeño y una política de Estado de los gobernantes de aquellas épocas, ¿no? También se dice que dicha literatura, con los contenidos y características expuestos, eran de naturaleza oral. Estos se transmitían en las jornadas de trabajo y en las celebraciones y fiestas en las cuales se cantaba y bailaba dichos temas, eventos en los cuales participaban naturalmente los niños. Y por último, tenemos en la conquista y el coloniaje.
Aquí con la corrupción española, consecuencia del proceso de conquista, se da inicio a una nueva etapa en el proceso de la nación peruana, considerándose al Inca Garcilaso de la Vega como el primer mestizo espiritual de América. Bueno, parte de los comentarios están escritos en base a de las tradiciones que los indios contaban a Garcilaso cuando era niño, ¿no? En ese entonces. Ahí en los comentarios reales de los incas intercalados con hechos y eventos históricos, relatos tales que parecían escritos con la más fina fantasía infantil. La historia de Pedro Serrano que nos cuenta Garcilaso casi al iniciar los comentarios muy significativamente cuando trata de la descripción del Perú, historia que narra las peripecias de un náufrago en una isla del Caribe, y que además de ser sumamente amena, guardada una extraordinaria similitud con el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Gracias.